Los Estados Unidos de América, el país más influyente, es un claro ejemplo de poder y hegemonía a nivel mundial. Durante el pasar de los años, el país del tío Sam viene respaldado de su capacidad estratégica, económica y militar. Los norteamericanos actualmente poseen uno de los ejércitos más formidables del mundo. Se han visto inmiscuidos en guerras durante décadas, y es la nación que más ha invadido países por intereses propios. En el mundo ha existido países que han atemorizado a Estados Unidos, y América no sería la excepción. Estados Unidos, aunque ha tenido una fuerte influencia en la mayoría de países de nuestro continente, no todo ha sido color de rosa. En este video conocerás aquellas naciones de América que han doblegado y atemorizado al gigante de Occidente. Prepárate para conocer a los 5 países de América que han atemorizado a los Estados Unidos. Quien abre este top es Chile. El país ubicado en el extremo sudoeste de nuestro continente se gana este puesto en esta lista al ser la nación que logró ahuyentar a las tropas estadounidenses de la región. En el siglo XIX, Chile tenía un gran poder económico y soberano. Chile poseía la armada más poderosa de la región del Pacífico en el momento. La enorme influencia de Chile fue resultado de su victoria en la Guerra del Pacífico. Durante la guerra, Chile había derrotado a Bolivia y Perú y obtenido territorios de ambos países. Chile, al ser el rey del Pacífico, nunca llegó a enviar esa expedición contra la costa occidental de Estados Unidos, pero sí chocó directamente con la potencia del norte, justo a la mitad del camino, en Panamá. Los norteamericanos tenían un claro interés en la zona, lograr que el estado de Panamá se independizara de Colombia, para convertirlo en un protectorado en el cual poder construir un canal que uniera el Pacífico con el Atlántico, evitando el largo trayecto hasta el Cabo de Hornos, o sea, precisamente hasta Chile. Tomando una de las constantes revueltas panameñas como excusa, Estados Unidos intentó su jugada en 1885, enviando 2 barcos y un contingente de marines que desembarcaron en Panamá. A la intervención del Imperio del Norte, siguió la respuesta del Imperio del Sur. Chile envió su crucero Esmeralda, que para ese entonces era el más avanzado y poderoso del mundo, arribando el 28 de abril de dicho año. La armada chilena consiguió lo increíble. Estados Unidos prefirió evitar el conflicto y huyó retirando a sus marines. El poder de la Esmeralda, considerado el barco de guerra más rápido del mundo por esos días, era temido por la marina estadounidense. El exdiario estadounidense Army and Naval Journal ratificó el pánico que Estados Unidos tenía de la armada chilena y mencionó lo siguiente: la Esmeralda puede destruir a toda nuestra armada, nave tras nave, y nunca ser tocada. 2 días después de la retirada norteamericana, el gobierno de Bogotá retomó el control de Panamá. No solo los países latinoamericanos generaron temor a Estados Unidos. A esta lista se suma Canadá, el país norteamericano en lo que se conoce como la Guerra Anglo-Estadounidense o la Guerra Anglo-Americana de 1812, fue cuando los canadienses, con ayuda de las fuerzas británicas, batallaron contra Estados Unidos. Aprovechando que el Imperio Británico estaba haciendo frente a la Francia napoleónica, el 18 de junio de 1812, los Estados Unidos le declaran la guerra con el fin de invadir los territorios canadienses pertenecientes al Imperio Británico. Los canadienses aguantaron y repelieron bien a las tropas estadounidenses por mar y tierra. Con la derrota de Napoleón en 1814, los británicos adoptaron una estrategia más agresiva y enviaron 3 ejércitos de invasión a Norteamérica. Con las tropas canadienses y los refuerzos británicos, entraron en territorio estadounidense en partes de Maine, al noroeste del país. En agosto de 1814, las fuerzas canadienses y británicas pudieron tomar la ciudad de Washington e hicieron arder sus edificios públicos, incluyendo la Casa Blanca y el Tesoro. Esta es la única vez que un país invadió la capital estadounidense y quemó la Casa Blanca. Al finalizar la guerra, ambas naciones ocupaban territorio rival, pero estas áreas fueron restituidas gracias al Tratado de Gante. En dicho tratado, ambas naciones llegaron a un acuerdo de paz que devolvían las fronteras al statu quo previo a la guerra. En Canadá, esta guerra se recuerda como una victoria al evitar la conquista de sus vecinos del sur, mientras que en Estados Unidos es celebrada como el nacimiento de un nuevo espíritu de unidad nacional de la joven nación. Nuevamente Latinoamérica dice presente en este top, pues quien se queda con esta posición
es México. A lo largo de la historia el país azteca ha tenido varios enfrentamientos con su vecino Estados Unidos, y en algunas ha conseguido doblegar y atemorizar a los norteamericanos. La batalla de Columbus, ocurrida el 9 de marzo de 1916, es un claro ejemplo de ellas. Comandada por el líder mexicano Pancho Villa, se registró en la historia como la primera y única invasión de México a Estados Unidos. Cerca de 600 milicianos pertenecientes a la División del Norte cruzaron la frontera mexicana hacia el poblado de Columbus, Texas. Ocurrió una corta batalla en donde Pancho Villa le demostró la discordia a Estados Unidos del apoyo a Venustiano Carranza en la guerra civil. Pero esto solo sería el principio. El 21 de junio de ese mismo año se desarrolló la famosa batalla de El Carrizal, en donde el ejército federal mexicano tuvo un encuentro violento contra el ejército estadounidense. Después de la batalla de Columbus, el ejército de Estados Unidos perseguía a Pancho Villa. El entonces presidente de México, Venustiano Carranza, prohibió a las tropas estadounidenses que avanzaran en territorio mexicano, pero el general John Pershing hizo caso omiso a las advertencias y ordenó al capitán Charles Boyd que continuara con el avance. Los estadounidenses se dirigían a Villa Ahumada, Chihuahua, donde creían que se hallaba escondido Villa. En las inmediaciones, concretamente en el Carrizal, ya se hallaban tropas mexicanas para hacer frente al ejército de Estados Unidos. El 21 de junio comenzó la batalla. Los primeros en abrir fuego fueron los estadounidenses. Durante el combate, muchas de sus tropas, incluyendo capitanes y coroneles, perdieron la vida. Cuando las tropas de los Estados Unidos se vieron sin líderes que dirigiesen la batalla, se rindieron. La lucha había durado 3 horas. Estados Unidos había perdido 50 hombres y 27 fueron hechos prisioneros. El resultado de la batalla fue una victoria mexicana que hizo sentir un fuerte patriotismo en el norte. Estados Unidos perdió la batalla, firmó un tratado para que sus tropas abandonasen México y no pudo capturar a Pancho Villa. Todos conocemos esta bandera. Sabemos del nazismo y su fuerte ideología originada de un régimen patriótico. Quien se queda en esta posición fue aquella nación que le abrió las puertas a las ideologías alemanas en Latinoamérica, Argentina. Antes de que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes buscaban escapar de las garras estadounidenses, soviéticas o británicas. Para ese entonces, el presidente Juan Domingo Perón tenía un gran interés en científicos, ingenieros y profesores alemanes, y para ellos, la Argentina era un escape. Perón sabía que con esta gente podría desarrollar fábricas de armamentos y municiones. Perón creó la Fuerza Aérea Argentina con aviones de última tecnología de Inglaterra y con aviones desarrollados en la nación con ingeniería alemana. Perón también importó nacionalsocialistas alemanes para investigar el tema de la bomba atómica. Poco a poco, la Argentina se convirtió en la segunda potencia militar en América, después de Estados Unidos, y la quinta en el mundo. Tanto en Europa como en Estados Unidos llegó la inmensa preocupación de que en la Argentina naciera un cuarto Reich, al tal punto que los estadounidenses provisionaron de armamento a los países limítrofes de Argentina. El Estado argentino convirtió al país en la mayor nación latinoamericana en gastos bélicos. Si te interesa saber más sobre toda esta historia, la cadena de televisión estadounidense History Channel muestra un documental muy interesante sobre el proyecto Humol. Quien se queda con la primera posición de esta lista fue aquella nación que no solo logró defenderse y ahuyentar a Estados Unidos, sino que también por poco le desató una guerra nuclear. Cuba, en lo que se conoce como la crisis de los misiles, fue uno de los peores enfrentamientos registrados en la historia, en donde Estados Unidos experimentó una condición de defensa tipo 2. De hecho, solo 2 veces en la historia se ha alcanzado una condición de defensa de nivel 2 en Estados Unidos. Dicho proceso se produjo por el fracaso del presidente Kennedy en su intento de invadir Cuba. Estados Unidos envió una comisión de la CIA para que llevara a cabo dicha misión, pero el ejército de Fidel Castro los detuvo en tan solo 72 horas. Debido al fracaso de Estados Unidos de invadir Cuba, se implementó otro plan de invasión, y esta vez más directo, utilizando el ejército. Estados Unidos llamó a este nuevo intento Operación Mangosta. Este plan fue detectado por la Unión Soviética, quien lo notificó de inmediato a Cuba. Aprovechándose de la situación, el líder de la Unión Soviética le propuso al país de América Insular instalar misiles de medio alcance como una medida preventiva. Esto generó una inmensa preocupación por el país del tío Sam.
El enfrentamiento generó una tensa situación entre ambos países, que desplegaron todo su arsenal militar en preventiva de un ataque. Para finales de 1962, luego de que la Unión Soviética y Cuba lograran derribar un avión espía de Estados Unidos, el líder de la Unión Soviética, Khrushchev, propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles a cambio de que Estados Unidos le asegurara que no invadiría el territorio cubano, poniendo fin de esta forma a la crisis de los misiles. Los Estados Unidos de América, la nación más militarizada de nuestro continente, es sin duda un país muy poderoso que actualmente cualquier nación lo trataría con cuidado. Pero ha quedado demostrado que a lo largo del tiempo, el tío Sam se ha visto en aprietos y atemorizado por varios países de América. ¿Existirán otras naciones de nuestro territorio que generen temor a Estados Unidos?